todo es oficialismo y oposición en sus estados más puros, digámoslo así. También hay otra gente que es necesaria escuchar, que tienen otra mirada, que tienen la experiencia, la trayectoria, la idoneidad para tratar de entender un poco cómo podemos seguir viviendo en esta Argentina tan complicada todos y todas. Estamos en línea telefónica con Jorge Altamira, él es miembro fundador y dirigente del Partido Obrero. Jorge, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Vero Sarasola y Walter González, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la conversación. No, gracias a usted por atendernos, Jorge. Bueno, ¿qué está pasando en la Argentina? Porque nosotros acá en este espacio, usted entenderá cómo es el periodismo, hablamos mucho con oficialistas, hablamos mucho con opositores, pero nos parece súper interesante escuchar la mirada de alguien como usted que tiene tanta experiencia en la política de nuestro país. Mire, le tiro directamente un título. La crisis argentina es una crisis de características terminales. Porque acá no se trata solo, digamos, de la inflación, de un problema de la deuda, sino que todos estos problemas juntos marcan la inviabilidad de la organización estatal que tenemos y del régimen político. Porque en realidad eso es lo que está ocurriendo cuando un Estado no se puede financiar, cuando tiene una deuda pública impagable, cuando a consecuencia de eso su moneda se desvaloriza y pierde parte importante de las funciones que cumple una moneda, el Estado se desbarranca. Por eso tenemos gobiernos que van cayendo uno tras otro, no importa que uno haya cumplido el mandato, el otro no lo haya cumplido, porque todos terminan en una forma catastrófica. El final del gobierno de Macri fue catastrófico. Y este curso también ahora es catastrófico. Pero ¿por qué, Jorge, sabe qué me pregunto yo? ¿Por qué siempre dentro de lo que viene sucediendo históricamente saquemos las dictaduras, ¿no? Pero lo que viene sucediendo en la República Argentina es unos u otros, y nunca hay una real alternativa de cambio. Siempre, digamos, radicales, peronistas radicales, bueno, ahora estas coaliciones que han surgido... Aunque le parezca mentira, no hay una alternativa real de cambio, porque la única alternativa real de cambio tendría que ser de características revolucionarias. Y la psicología conservadora de los pueblos, la necesidad de madurar profundamente un cambio de esa naturaleza, lleva su tiempo y provoca realmente muchos sufrimientos, muchos golpes, mucha pérdida de conquista, falta de capacidad de mantener a la familia, mucha pobreza, porque la alternancia entre variantes completamente impotentes, porque han estado todo el tiempo gobernando y no lo han podido remediar. ¿Por qué no lo han podido remediar? Porque son variantes que quieren reafirmar el statu quo, quieren no modificar nada, que esto continúe, entonces la crisis se agrava. Mire, le voy a decir algo controvertido. Una prueba de que lo que le estoy afirmando tiene un alto grado de veracidad es en cierto modo la emergencia de Milei y al mismo tiempo el tipo de demagogia que realiza. Él hace una demagogia directamente contra todo el sistema. El propósito final es salvar al sistema. Indudablemente forma parte de él, etcétera. Pero esa demagogia así radical de derecha está encontrando oídos atentos. Eso le iba a preguntar, ¿y no termina siendo muy peligroso fenómenos como Milei? Digo, no muy peligrosos para una democracia, para las garantías constitucionales, para el resto. Pero en primer lugar, digamos que la peligrosidad ha sido generada por establishment de macristas y kirchneristas. No sale, no lo mandaron del cielo. Yo lo que le quiero subrayar es que el tipo de agitación que él realiza, esto que usted llama correctamente peligroso, está mostrando que lo que está en cuestión es el Estado. Entonces él, que no quiere modificar el Estado de ninguna manera y que ha apoyado al macrismo a muerte, como se lo dije en una o dos oportunidades, por esta demagogia estamos, y más que la demagogia, la atención que la gente le presta a la demagogia, revela que está en cuestión algo mucho más profundo que una gestión del gobierno, mucho más profundo. Un índice de inflación
como el que hemos alcanzado en febrero, en todo el mundo es un momento de disolución del Estado. Es decir, que el Estado no puede controlar ciertas bases mínimas que permitan que el Estado funcione. Mire, Argentina no tiene presupuesto. Argentina en este momento está en una crisis institucional con la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema ha puesto en vigencia ella una ley que fue derogada en el año 2006. Ustedes se imaginan, está legislando la Corte. Tenemos un conflicto de poderes, aunque después no se quieran pelear. El presupuesto es infinanciable, la deuda es impagable, el acuerdo con el FMI está quebrado. Guzmán acaba de ir ahora, o irá esta noche, a Estados Unidos para una reunión, a discutir la modificación del programa del FMI 30 días después que lo firmó. Y entonces, ¿cómo se sale, Jorge? Porque yo lo escucho atentamente, siempre es muy interesante conversar con usted, pero, a ver, hace un ratito hablábamos con un diputado del Parlasur también, y yo le preguntaba lo mismo. Tenemos una coalición de gobierno que hoy nos gobierna, que gobierna toda la República Argentina, donde dirime su interna públicamente y en los medios de comunicación y por redes sociales. Porque la verdad que la oposición, que también tiene su propia interna, pero la oposición no es gobierno hoy. Y hoy parece que... No entiendo. Que lo dirima públicamente no tiene es bueno. Para mí ¿A usted le parece que sí, que es bueno? Sí, el problema que tienen ellos es que tienen una crisis sin solución. Ahora, el hecho de que la ventilen, bueno, las crisis sin solución siempre se ventilan, pero el hecho que la ventilen no lo critico. No lo voy a criticar de ninguna manera. Yo tengo principios democráticos mucho más radicales de los que usted se imagina. Yo soy partidario de que todos se digan de todo. Este no es el problema. Pero Jorge, permítame, pero acá no se están diciendo de todo porque no se hablan entre ellos. Acá se habla, sí, uno le habla al otro, pero a través de distintas redes y por la tele. No se juntan y se dicen de todo. No, porque ya se lo dijeron. Lo que tenían que decirse entre ellos ya se lo dijeron, y esto marca un nuevo escalón. El problema es la crisis misma. No pueden gobernar, porque no se puede gobernar manteniendo el statu quo de un país sin presupuesto, sin moneda, con una deuda impagable, un acuerdo con el FMI inviable, un toque de poderes políticos. Yo quiero que usted observe que lo que le estoy describiendo es como una crisis de fondo va disolviendo la estructura del Estado. Esto es lo que quiero, digamos, que usted observe. Entonces nos plantea un cambio radical. Y cuando usted me dice cuál es la solución, yo le voy a decir cuál es la carencia que tenemos, y la superación de esa carencia nos da la solución. La clase social más importante de este país son los trabajadores. Y los trabajadores, a través de su burocracia sindical, apoyan a estas distintas fracciones. Y como consecuencia de eso se dividen entre ellos mismos. La clase obrera en esta crisis no tiene una voz autónoma. La clase obrera tiene que tener una voz autónoma, porque así como está organizada en sindicatos, cooperativas, etcétera, tiene que organizarse en una forma política y colocar su pretensión a gobernar como un gobierno de trabajadores, no como un gobierno de capitalistas que ha hundido la participación de los trabajadores en el ingreso nacional del 54% al 44%, mientras la tasa de beneficio de las grandes empresas ha crecido en forma monumental. Mire, le voy a decir algo más. En la pandemia, yo creo que esto no se lo debe haber dicho nadie a usted y en general en la radio, la pandemia fue un gran negociado. No solo en Argentina, ¿verdad? En Estados Unidos fue mucho más. ¿Por qué fue un gran negociado? Porque todo lo que se otorgó, lo poco que se otorgó a los trabajadores y lo mucho que se otorgó a las empresas, fue financiado por los bancos a una tasa de interés del 49%. Si quiere le hago el detalle. El gobierno emitía dinero para un IFE, para el apoyo a las empresas, etcétera, y luego el Banco Central recogía ese dinero y se endeudaba con los bancos al 49%. Los bancos se beneficiaron a una tasa del 49% para prestar dinero en el periodo de la pandemia. Eso es un negociado. Un negociado como como producir
es salchichas. Uno produce salchichas y obtiene una ganancia. Acá se armó una pandemia y los tipos dijeron, no, esto es un negocio, la pandemia es un mercado, le vamos a enchufar una tasa de interés elevada porque la inflación es elevada. El país está derrumbado. Entonces, el planteamiento nuestro, nosotros estamos llamando a hacer un gran congreso obrero, reunir fuerzas, etcétera, para que la clase obrera eleve su voz política, diga cuál es la solución que nosotros queremos. Naturalmente, una de las primeras soluciones que va a plantear es que no hay que pagar esa deuda externa y que hay que romper con el FMI, porque lo que está haciendo el FMI es afirmando que los jubilados argentinos son privilegiados. ¿Usted se da cuenta de esto? Altamira, ¿y el rol de los sindicatos cuál sería en este momento? Porque los sindicatos están para En este momento, todos fueron a apoyar al FMI. Acuérdense las manifestaciones que hubo a favor del acuerdo con el FMI. En ese momento, Máximo Kirchner todavía no había renunciado. Y recuerdo que en el acto de apoyo que le dieron todos al FMI, la cámpora llegó al final para no mezclarse con los demás, pero fue. Ahora se quiere desprender de una política que desarrolló durante 2 años en forma sistemática. Guzmán, ¿qué era? Guzmán era el don pirulero, respaldado, reuniéndose, como decía usted, que no se hablan entre ellos, no, reuniéndose con Cristina Kirchner, discutiendo cada fase y todo lo demás. Y al final salió un engendro inviable. Este acuerdo con el FMI fracasó el día que lo firmaron. Porque además ahora, y este es un agregado que le hago, no se puede entender la crisis argentina en forma cabal, sin toda la crisis mundial que tiene el capitalismo, luego la pandemia y ahora la guerra. Acá hay una guerra imperialista feroz que está abarcando un número mayor de países, está dislocando las economías nacionales, y en el dislocamiento de las economías nacionales los grandes capitales usufructúan. Ahora Elon Musk de Tesla quiere comprar Twitter, y los trabajadores se están sublevando. Ya hay países que están en movilizaciones para no pagar la deuda, porque con esta guerra se ha ido el país, se ha ido el maíz, el trigo, la soja, los fertilizantes, el cobre, el petróleo, se han ido por las nubes. Va a destruir la vida cotidiana de los pueblos. Hay que luchar contra esta guerra imperialista. Y usted fíjese que en este país ni la izquierda lucha contra la guerra imperialista. Hay una crisis política severa que solamente la puede superar el trabajador, porque el trabajador lo beneficia, la guerra no, es el principal perjudicado. Él va a luchar contra la guerra. Altamira. Y digo algo más, la guerra, permítame, la guerra ya ha penetrado en las filas del gobierno, porque toda esta discusión de cuándo se vota en contra de Rusia, cuándo no se vota, cuándo se abstiene y todo lo demás, tiene 2 bloques en el gobierno. Belis, Mansur. Mansur fue con la bandera de Ucrania a fotografiarse en la embajada, en las escalinatas de la embajada de Estados Unidos. Es de locos eso. Si él está a favor de Ucrania, lo que fuere, lo que él quiere, tiene todo el derecho del mundo. Pero si él va a las escalinatas de los Estados Unidos, de la embajada, con la bandera de Ucrania, quiere decir que está apoyando a la OTAN en la guerra de Ucrania. Es de locos. Gobierno nacional y popular y apoya a la OTAN. ¿Y quién es la OTAN? La que expandió la dominación sobre Malvinas y hoy casi es una base militar de gran envergadura que además tiene submarinos nucleares. Sí. Este es el punto central. Hay que mirar las cosas a fondo, hay que meter el cuchillo a fondo, porque es una crisis vertebral. Usted lo va a ver este año, lo va a ver, el gobierno está jugando su subsistencia. Como la oposición está dividida, no lo quieren voltear. O no quieren hacer nada. Bueno, esperemos que eso no, esperemos que eso no suceda, porque eso ya sería un hecho gravísimo, más grave que todo lo que está pasando, ¿no? Cada gobierno debe terminar, cada gobierno democrático elegido por las urnas. Pero eso no, le explico una cosa, mire, los gobiernos no caen, salvo cuando hay golpes militares, e incluso cuando hay golpes militares, no caen por la decisión de nadie, caen porque se han quebrado ellos. Se han quebrado. El gobierno de Isabelita, en la víspera del golpe militar, prácticamente no existía. Por eso nosotros siempre denunciamos que ese gobierno fue funcional al golpe.
Es así como tenemos que ver las cosas. Nosotros tenemos que ver qué lleva a esta imposibilidad de gobiernos que terminan los mandatos. Y no simplemente repartir acusaciones, porque entonces va a ser un gallinero de acusaciones, porque las acusaciones valen a la hora de los intereses que van motorizando a tal o cual para voltear un gobierno. Siempre son intereses antidemocráticos. Pero el gobierno se lo sirve, o el sistema político, porque no puede gobernar, porque ha llevado a la nación más progresista de América Latina en términos sociales al último puesto de la tabla. Hijo, hay que tener en cuenta yo lo escucho estos factores. acá estamos con compañeros de producción, con nuestra community, nuestro compañero, estábamos escuchando muy atentamente y no nos deja muy esperanzados, Altamira. Sí, yo estoy muy esperanzado, le hablo desde la esperanza total, Sí, porque usted. va a haber una reacción de la clase obrera, van a aumentar asambleas, etcétera. Ayer tuvimos un congreso de nuestra tendencia política, de nuestra corriente política, y cuando hablaron los compañeros de Tucumán de la amplitud que ha alcanzado la lucha de los trabajadores del citrus, las organizaciones que han formado, y le voy a contar una cosa, en una de las asambleas, adivinen lo que ocurrió, alguien propuso, y ¿qué discutían? Discutían la remuneración por la cosecha de limones y de naranjas o lo que fuera, etcétera. Alguien propuso un pronunciamiento contra la guerra y se votó por unanimidad. Mire la clase obrera nuestra. Los trabajadores del limón votan una resolución contra la guerra y la burocracia de la CGT se hace la distraída o apoya directamente a la OTAN. Nosotros no podemos tomar partido a favor de estos dos grupos, la OTAN y Putin. No podemos tenemos que tomar partido contra los dos. Sí, ¿Entiendes? sí, yo lo entiendo perfectamente y me quedaría escuchándolo horas, Altamira, porque nos parece súper interesante su análisis y que sale un poco y rompe con esta dicotomía que siempre vemos y quienes nos dedicamos a la comunicación y al periodismo, siempre estamos como atrapados por la coyuntura, ¿no? Y siempre estamos en esta dicotomía de unas voces, las otras. Si bien acá tratamos de sacar a todas las voces y todos los referentes de los distintos espacios políticos y de participación democrática, por eso queríamos charlar con usted. Lo vamos a volver a molestar más adelante. Usted sabe que el tiempo es tirano en la tele, pero en la radio también. Pero más adelante No, pero está bien, si me invita más adelante, me gustaría mucho. ¿Sabe por qué? Porque verificaríamos si las cosas que yo le he dicho hoy se han manifestado en la realidad o no, o fue una apreciación equivocada que hice. Eso a mí me interesa mucho. A mí me interesa mucho después ver qué es lo que pasa después que uno hace su propio análisis, para verificarlo, para corregir. Eso me gustaría mucho. Por supuesto que sí, desde ya cuando venga a la ciudad de La Plata nos encantaría tenerlo en nuestros estudios. Muchísimas gracias. Que tenga usted un hermoso día. Igualmente, chao. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Jorge Altamira, un hombre